¿Se puede meter varios proyectos en un solo contrato de realización de obras o servicios? Comparte y me gusta. A ver, no, la respuesta es no. Un contrato a realización de obra está pensado para un solo proyecto, servicio, resultado o evento específico. Tiene fecha de inicio clara y una fecha de finalización incierta, abierta, que depende de cuándo se cumple el objeto. Poner una fecha fija de finalización, como si fuera contrato a plazo fijo, es un error legal serio. Si la obra terminante es, el contrato terminante es. Lo mismo para el servicio. Si se atrasa, el contrato también se extiende en la misma necesidad. Así funciona, es orgánico, no de calendario. Error típico: algunos inspectores laborales obligan a las empresas a ponerle fechas fijas sin conocer la normativa, la doctrina, la jurisprudencia. Parece que estudiaron técnicas avanzadas de confusión laboral 1. Resultado: si la obra terminara antes o después, caíste en la trampa legal perfecta. Tiene que pagar desahucio, lo típico. Le llaman redistribución de la riqueza de los zurdos. Solución empresarial correcta: se hace un contrato de obra independiente para cada proyecto. Puede ser por media jornada, por algunas horas o por jornada completa. En planilla, el proyecto más corto toma como salario básico. Los otros contratos tienen su propio salario básico y registran como planillas complementarias con así su remuneración específica independiente, siendo que la suma de todos aporta caja gestora, afecta la planilla tributaria, etcétera, sin ninguna novedad. En caso de trabajadores antiguos, bajo este tipo de modalidades, el bono de antigüedad ya es un aporte total del empleador e internamente lo carga a cada proyecto, porque solo puede haber un bono de antigüedad y no puede ser divisible. Cada proyecto tiene su propia fecha de inicio, su propia fecha de finalización. Nada impide que un trabajador entre a un segundo proyecto a medio camino, mientras otro sigue vigente, o que salga de uno antes que otro, etc. Es perfectamente válido y refleja cómo funcionan los proyectos en la práctica. Cuando termina el primer proyecto, se finiquita sobre esa base y el segundo pasa a ser el salario básico en la planilla principal. Luego se finiquita el segundo y así con el tercero. En eso puede ingresar inclusive un cuarto. Lo que no se debe hacer jamás es sumar todos los salarios de los proyectos para hacer un único finiquito para el cierre de cada proyecto, porque cada uno tiene que tener sus propias reservas sociales para cubrir su finiquito específico. Si se sumaran, se genera pues pagos indebidos, distorsiones legales y un riesgo financiero innecesario. Además, ningún presupuesto alcanzaría para finiquitar cada proyecto por el promedio indemnizable del conjunto, y así cada vez, etc. Es decir, que el salario base del proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4 paga cada finiquito. No tiene sentido. A ver, ejemplos prácticos de uso. Ejemplo 1. 3 proyectos en paralelo. El proyecto A, 3 años aproximadamente. Siempre es aproximadamente. Proyecto B, 7 meses aproximadamente. Proyecto C, 14 meses aproximadamente. Proyecto D, 18 semanas aproximadamente. 4 contratos separados. Se finiquita cada uno. El A, luego el B, luego el C, luego el D. Además del contrato como tal, ayudaría la comunicación escrita por la cual el empleador, preempleador llamémosle, pregunta al interesado, que va a ser trabajador para este proyecto, si está en la disposición de empezar un proyecto independiente con su propio salario base, a realización de obras o servicios, comenzando en tal fecha, cerrando el día en que el proyecto termine con un estimado según cronograma, el cual es totalmente independiente, no vinculado con el resto de proyectos que ya estuvieran u otros que pudieran aparecer, y el día en que este termine se finiquita de manera independiente. Llegará la respuesta, aceptando todas las condiciones. Esta oferta seguida de su respuesta y es un contrato de por sí, no necesita refrendado, es el 450 del Código Civil. Después de esto pueden firmarse el contrato como tal, la realización de obras y servicios como un efecto. Nada impide que hayan los dos, porque al final apuntan a lo mismo. La única manera de que todos los contratos terminen al mismo tiempo sería un despido con justa causa vinculada con, por ejemplo, robo, hurto, abuso de confianza, etcétera, etcétera, que afecta a todos los proyectos simultáneamente, porque hay un tema intrínseco de reputación del profesional o del trabajador y por tanto afecta a todos los contratos. Contrariamente, el despido por incumplimiento al contrato se mantiene individual al proyecto sobre el cual hubo incumplimiento. Bien, a ver, administrador de ONG, su sueldo viene de la suma de varios proyectos. Administrador de empresa de construcción, su sueldo viene de la suma de varios clientes o diferentes proyectos que están financiados, por ejemplo. Son ejemplos de lo típico. O un ingeniero que hace diferentes tareas, diferentes trabajos, cada uno separado para diferentes clientes. Pregunta de hoy: ¿y por qué no simplemente hacen un contrato indefinido y ya se ahorran papeleo y tiempo? Se podría, pero no es tan simple. Un contrato indefinido tiene un salario que tiene que ser único, fijo y continuo,
Y además, cada vez que un proyecto termine, habría que pactar rebajas salariales formales. Cada que un nuevo proyecto ingrese, habría que pactar nivelación salarial, cambiar la jornada, etcétera, etcétera, lo cual así puede tener un precio si la Caja de Salud se involucra o el mismo Ministerio de Trabajo se involucra o hay un conflicto. Entonces, por eso un indefinido parece que no fuera la mejor solución en estos casos. Sería una cadena interminable de ajustes, adendas, revisiones, subidas, bajadas, etcétera. Y si no se documentan bien, es correr riesgo innecesario. Por eso, contratos separados por proyectos suelen ser más claros y defendibles y sustentables. Cada contrato de obra debe ser independiente con su propio finiquito y sus reservas sociales. Amestegui, asesores laborales, relaciones de productividad y de confianza.